Feliz domingo, feliz día del Señor. En estos días está tocando leer el libro de Apocalipsis en el devocionario diario, ¿verdad? Y me estaba acordando, me vino a la memoria la primera vez que leí el libro de Apocalipsis. Recuerdo que cuando recién me empecé a convertir, me encontraba yo con la Biblia católica, de hecho, la Biblia latinoamericana. Me encontraba en un autobús leyéndolo, y me llamó la atención de que muchas de las cosas que llegué a ver en el libro de Apocalipsis, que en cierto modo lo leí con cierto temor, como un desafío casi personal, ya las había visto antes en ciertas hojas, con un sentido apocalíptico y cartas tipo cadena. Y pues bueno, me infundió cierto temor en mi corazón. Y creo que muchos de nosotros hemos visto, y en el evangelicalismo, en el cristianismo actual, se usa demasiado, se sobreexplota el Apocalipsis y lo que es la profecía futurista en la Biblia para infundir cierto temor. Alguno de ellos muy probablemente es honesto. Probablemente no desean infundir temor en las personas. Sin embargo, hay un sobreénfasis muy incorrecto en el libro de Apocalipsis y lo que es la profecía futurística. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis sabemos que fue técnicamente el último libro, en cuestión cronológica de la Biblia. Y bueno, aunque haya ciertas posturas con respecto a la interpretación de Apocalipsis, debemos entender seriamente la primera cosa. Cuando vamos a interpretar cualquier libro de la Escritura, en general cualquier texto, debemos preguntarnos primeramente a quién fue escrito, bajo qué circunstancias fue escrito, por quién fue escrito y para quiénes. Teniendo esto en cuenta, vamos a darnos cuenta, valga la redundancia, de que el interpretar va a ser una tarea un poco más sencilla, excepto en el libro de Apocalipsis, que tiene demasiadas imágenes, ilustraciones. Tiene demasiadas imágenes que muchas veces la gente toma literalmente, y hay cosas que las toman alegóricamente. Cuando el libro de Apocalipsis está lleno de alegorías, y no se puede decir que no, porque y eso no lo hace ser menos espiritual, porque en toda la Biblia se utilizan imágenes. Por ejemplo, con Jeremías vemos la imagen de un almendro, de una olla que se está cayendo. Eso es una imagen, son figuras que se utilizan para dar ilustraciones. Jesucristo utilizó eso, a lo que nosotros llamamos parábolas, eran imágenes solamente. Imágenes normales o de la vida cotidiana, algunas de ellas, que daban a entender realidades espirituales o enseñanzas comunes. Entonces el Apocalipsis fue escrito para un pueblo que se encontraba en persecución, un pueblo que se encontraba oprimido por el Imperio Romano, y que sí estaba siendo perseguido por los judíos de la época. Estos creyentes, algunos judíos y otros gentiles, se encontraban bajo la opresión del Imperio Romano, un imperio que incluso para saludar o para decir buenos días decían: César es el Señor. Es decir, César es como Dios, es el culto imperial, como se le llamaba. Pero resulta que ninguno de los creyentes deseaba saludar así, porque como Pablo dice en sus epístolas, aunque para otros hay muchos señores, para nosotros solo hay un Señor, esto es el Cristo. Por lo tanto, los cristianos se encontraban a sí mismos, se veían a los ojos de los romanos como rebeldes imperiales, personas que muy probablemente querían causar una sedición. Por esta misma razón, cuando acusan a Pablo en sus juicios, cuando lo persiguen en el libro de los Hechos y cuando lo van a enjuiciar, por eso le dicen: está propagando el hecho de un tal Cristo, el cual está muerto y cuál es el Señor según ellos. Es decir, una posible amenaza contra Roma. Por eso mismo también los fariseos veían un peligro en Jesús, porque si todos identificaban a Cristo como Mesías, era bien sabido que ese Mesías los iba a librar del yugo del Imperio Romano, o al menos eso era lo que ellos creían.
Entonces, el cristianismo presuponía cierto riesgo ante la estabilidad del Imperio Romano. Por lo tanto, los cristianos se encontraban perseguidos por el imperio y por lo mismo los mandaban a matar. En el tiempo del emperador Domiciano, más o menos, los perseguían. Ahora, había algunas oportunidades para librarse. Si los cristianos decidían no confesar a Cristo y en vez de decir que Jesús es el Señor, ellos decían: Cristo no es el Señor, César es el Señor, los libraban. Algunos de ellos se dicen que los nicolaitas. Por lo tanto, por eso Jesús en Apocalipsis dice que Él aborrece esas obras. Apocalipsis es un libro escrito para los creyentes en persecución. Es un libro escrito para personas que se encontraban oprimidas. Es un libro escrito para denunciar el mal de una sociedad y de un imperio que se encontraba persiguiendo a gente justa, que se encontraba traficando con almas, esclavizando a personas, haciendo injusticias, prostituyéndose con otras naciones. Y por lo tanto el Apocalipsis era un libro de descanso, una carta de esperanza para esos creyentes, donde se les decía que al final de todo Cristo iba a triunfar, que no todo estaba perdido, que el César y sus palabras no eran el definitivo, no eran las palabras finales, sino que lo final era lo que Cristo había dicho, las palabras de Cristo, y que al final de todo ese dolor, de toda esa persecución, de la incertidumbre de que si su fe estaba bien colocada, el hecho de saber de que al final Cristo iba a enjugar todas esas lágrimas y que no solo eso, iba a extender su tabernáculo, les iba a dar morada, los iba a recibir y les iba a dar ese amor que les había dicho desde un principio que ellos iban a tener, y que no era el fin, y no había una desesperanza para ellos, sino que el Señor iba a regresar a hacerles justicia a ellos e iba a acabar con el mal de este mundo. Por lo tanto, el Apocalipsis, más que un libro fatídico que no se puede ignorar el hecho que hay tantas catástrofes, es una manera de mostrar que al final de todo el bien va a triunfar sobre el mal y que Dios va a juzgar todas las cosas en un momento, va a sopesar a cada persona, a cada imperio, y Dios les va a dar lo que ellos se merecen. De que la persecución en los creyentes no iba a ser el fin, sino que había un bien superior, un bien que Dios estaba mostrando, que descendía desde los cielos, la Nueva Jerusalén, para ser una morada en la tierra con los creyentes, y que el Señor mismo iba a estar en medio de ellos. Era la bienaventurada esperanza de los creyentes, de su resurrección, de que el cuerpo de sufrimiento iba a ser borrado de nuestras memorias, inclusive para recibir un cuerpo nuevo, donde Cristo iba a estar con nosotros. Entonces, no debemos de tomar ese libro para estar infundiendo temor a las personas, sino para dar esperanza que todos los males de este mundo van a tener un fin, que al final de cuentas Cristo va a triunfar sobre todo, y mostrar de que el mundo no es el Señor, que los imperios no son el Señor, que Cristo es el Señor, y si Cristo es el Señor, hay una victoria asegurada y hay un bien que nunca va a quedar en defraude, si es que los creyentes han puesto su esperanza en ese bien. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día del Señor.